Los Polaris Awards es una competición internacional que premia el trabajo excepcional en gerencia política y asuntos públicos, cuya ceremonia este año se realizó de manera virtual. El jurado estuvo compuesto por destacados consultores y expertos de la comunicación. We also have a Gold Polaris winner in Public Affairs category, and it's from USA. Big uploads to TVC Multimedia and their work VPI TV. Por su parte, el CEO de VPI TV, Leonardo Trecci, manifestó el agradecimiento en nombre de todo el equipo de trabajo y reiteró que la principal premisa en la labor del canal es defender la libertad de expresión. Hi, I'm Leonardo Trecci, CEO of VPI TV. Our team is very grateful for this recognition. Our main channel's premise is defending the freedom of expression. That is why we want to dedicate this award to our hard-working journalists who fight every day to show the truth of what is happening in Venezuela. Thank you for standing up against censorship. Many thanks to Polaris Award for recognizing our hard work. Gracias. 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 La página web del Ministerio de Salud estará disponible para el registro de venezolanos que no estén registrados en el Sistema Patria. Allí podrán solicitar la cita para inmunizarse en la opción de Registro Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Luego, se desplegará un formulario en donde la persona deberá contestar con sus datos personales, dirección y si padece de alguna enfermedad. Luego de completar sus datos, el solicitante finalizará la acción con el botón de enviar y en los días siguientes deberán recibir un mensaje donde se le indicará su centro de vacunación según el grupo que estén inmunizando. En declaraciones de Enrique López Loyo, máximo representante de esta institución, se requiere de al menos 300.000 o 350.000 dosis diarias aplicadas para que Venezuela alcance la meta prevista por Nicolás Maduro para el mes de septiembre. El presidente de la Academia Nacional de Medicina puntualizó que en el país no existe la disponibilidad de vacunas necesarias para la atención de las más de 300.000 personas por día, por lo que inmunizar a casi 22 millones de venezolanos se hace imposible en menos de 3 meses. Freddy Bernal, protector del estado Táchira, designado por Nicolás Maduro, anunció que no se abrirá la frontera con Colombia el próximo 1 de junio, tal como se tenía previsto para la reactivación de la economía. Bernal aseguró que los casos en el estado han aumentado y explicó que se han mantenido reuniones con empresarios del sector comercial para la reactivación económica en el paso fronterizo, pero al no llegar a un acuerdo continúan con el proceso de diálogo. A la decisión se le sumaron países como Ecuador y Perú, al no llegar a un acuerdo conjunto sobre las medidas de bioseguridad para las personas que cruzan el paso fronterizo. Javier Tarazona, director de Fundarredes, anunció el cese del fuego entre ambos grupos en el estado Apure, lo que ha dejado como consecuencia a más de 5.000 civiles desplazados. Fundarredes se encargó de dar la noticia y a su vez explicó que la retirada de los militares en ciertas zonas podría dar paso a la liberación de los 8 militares secuestrados por la guerrilla. Por su parte, la organización ha denunciado que como resultado del conflicto hay civiles que han sido detenidos arbitrariamente y presentados ante tribunales militares. Tras el anuncio, la Sociedad Chilena de Infectología aseguró que se requiere de un esfuerzo mayor para monitorear los casos de hongo negro en el país. Por su parte, la sociedad explicó que la enfermedad afecta a los pacientes que se han recuperado de la COVID-19 y que a su vez presentan enfermedades como cáncer, sida, diabetes o presentan sistemas inmunológicos deprimidos. La enfermedad afecta a su vez las vías respiratorias, la vista y podría alcanzar el cerebro, a su vez causar la muerte. La decisión de Perú se dio como una forma de limitar los contagios a través de las nuevas variantes del coronavirus en el país, la cual estará vigente por 2 semanas más, lo que totaliza 3 meses ininterrumpidos sin conexión entre los países. Actualmente la variante que más se encuentra presente entre los contagiados es la llamada andina C37, encontrada en 80% de los casos de coronavirus en Perú. A su vez, el país andino ha presentado una disminución en la segunda ola de contagiados, la cual ha durado 5 meses continuos.
El Ministerio de Turismo y de Salud crearán un plan en conjunto para inmunizar a los turistas, luego de completar la inoculación a sectores priorizados y a la población. Cuba es el único país latinoamericano que cuenta con 5 posibles candidatos de vacunas anti-COVID, de los cuales 2 ya han superado la fase 3 de las pruebas. En mayo, la isla inició la vacunación con fármacos de otros países, mientras el ente regulador mundial se encuentra en el estudio para aprobar el inmunizante creado en Cuba. Último debate en Perú antes del balotaje presidencial del 6 de junio. Durante el intercambio, la candidata derechista a la presidencia Keiko Fujimori acusó a su rival izquierdista Pedro Castillo de promover la violencia en la campaña electoral, mostrándole una piedra. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Por su parte, Castillo fustigó a su adversaria, afirmando que en Perú la corrupción es sinónimo de fujimorismo y dijo que debería pedir perdón a las miles de mujeres pobres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. ¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo del fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del Estado. Hay corrupción por todo lado. La candidata prometió un cambio con esperanza. Anunció créditos para pequeños empresarios y un respaldo al sector del turismo, el más golpeado por la pandemia en Perú. Castillo, en tanto, prometió impulsar la creación de 1 millón de empleos en un año y negó que pretenda prohibir las importaciones o impedir la inversión extranjera, como afirman sus críticos. Castillo tiene 42% de la intención de voto y Keiko Fujimori 40%, según una encuesta de Ipsos publicada el domingo en el diario El Comercio, a una semana del balotaje. El Partido Comunista anunció que las familias podrán tener 3 hijos, 3 semanas después que se publicara el censo decenal de 2020, que puso de manifiesto un envejecimiento rápido de la población. La última medida tomada en China sobre la normativa familiar se actualizó en 2016, cuando Pekín decidió autorizar que todas las parejas pudieran tener 2 hijos. Pero el costo de la educación era alto, los apartamentos pequeños y con la evolución del estilo de vida y las costumbres, los chinos cada vez se casan más tarde y se divorcian más. El año pasado, el número de nacimientos cayó a 12 millones, su nivel más bajo desde 1961. La primera regulación impuesta fue en 1970, cuando se dictó que los chinos solo podían tener un hijo por familia. Luego, la medida fue regularizada en 2013. La Copa América 2021, que estaba pautada a jugarse entre Colombia y Argentina a partir del 13 de junio, finalmente se disputará en Brasil. Así lo informó la Confederación Sudamericana de Fútbol. Esta noticia llega luego que la Conmebol informara la noche del domingo que el torneo de fútbol más antiguo del mundo no iba a celebrarse en Argentina. Hace 2 semanas, la institución sudamericana había suspendido la organización de la Copa en Colombia debido a las violentas protestas que azotan al país cafetero. Felipe de Edimburgo dejó aproximadamente 30 millones de libras en herencia cuando murió el pasado 9 de abril a los 99 años de edad. Y sorpresivamente en su testamento aparecieron 3 nombres inesperados que recibirán algo del dinero del príncipe. Si bien es probable que la mayor parte de su patrimonio haya quedado en manos de la reina, una fuente cercana al Palacio de Buckingham reveló a The Sun que el duque también recompensó a sus asistentes más cercanos. A diferencia de otros miembros de la realeza, el príncipe Felipe fue generoso con los 3 hombres claves que lo cuidaron: su secretario privado, el brigadier Archie Miller Wakeler, su paje William Henderson y el ayuda de cámara Stephen Miedohablo.
Su staff fue un gran apoyo para el esposo de Isabel II en sus últimos años. El informante de la realeza también aseguró que las cuestiones económicas de la herencia estaban resueltas desde hace tiempo, incluido el príncipe Harry. El duque de Edimburgo no era el tipo de abuelo que castigaría a un nieto por portarse mal. Felipe era un hombre justo e imparcial, aseguró la fuente. Así lucían las inmediaciones del Hotel Alba Caracas al oeste de la capital venezolana. Este es uno de los puntos de vacunación que alberga el Distrito Capital y fue dispuesto por la administración de Maduro para la atención de las personas seleccionadas a través del Sistema Patria, las cuales recibieron su mensaje de texto y fueron autorizadas para la aplicación de la primera dosis contra la COVID-19. El paso hacia la sala de espera se hacía muy lento para quienes llegaron antes de las 6 de la mañana de este martes. Solo permitían el ingreso de 10 personas cada media hora. Algunos llevaban en filas más de 6 horas, otros reprochaban que en los alrededores del centro de vacunación no fueron habilitados baños públicos, un punto álgido ante la presencia de un gran número de adultos mayores. La desorganización y la falta de información jugaba en contra de los ciudadanos que, a pesar de no ser tomados en cuenta a través del Sistema Patria, acudieron al lugar para exigir ser vacunados. Yo sí considero que hay una organización. Este sitio estamos, yo creo que los atorados, que queremos salir rápido y tenemos urgencia de vacunarnos. Entonces esto está organizado en 3 filas. Uno para el personal de la salud, que todavía no se ha logrado vacunar. Esta otra para las personas que les llegó ya el mensaje, que están convocados con el mensaje. Y la tercera cola, a la cual yo pertenezco, son los que tenemos necesidad de vacunarnos. El personal médico que aún no ha sido vacunado también acudió a las inmediaciones del Hotel Alba Caracas para solicitar su primera dosis. Uno de ellos expresó que este mecanismo debe valerse de elementos logísticos que permitan brindar a las personas seguridad y normas sanitarias a fin de resguardar a la población de nuevos casos. Pienso que deberían haberlo, como decían, que tenían que haberlo puesto por sector, pero veo que esto es, ya tengo ya como una hora aquí y no he visto que se ha movido para esto para nada. Es positivo porque, bueno, algo que se está haciendo por las personas, pero es mucho esperar, a nivel de todo, a nivel de mayores y a nivel de personal de salud. A escasos metros de este punto de vacunación, algunos ciudadanos también denunciaban la presunta venta de cupos para que las personas fuesen vacunadas. El valor establecido para este mecanismo ilegal era superior a los $50. Liberados 8 militares venezolanos tras ser secuestrados hace casi un mes por grupos irregulares colombianos en la frontera. El Ministerio de Defensa venezolano aseguró el lunes que los uniformados se encuentran sanos y salvos, confirmando lo anunciado previamente por la ONG de Derechos Humanos Fundaredes. Que tenemos conocimiento de la liberación de los 8 prisioneros de guerra que estaban en manos del grupo terrorista de la FARC. La captura de estos militares se registró en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, donde se reportan enfrentamientos desde el 21 de marzo con estos grupos irregulares, que no han sido identificados directamente por el gobierno venezolano. Colombia, por su parte, sostiene que se trata de disidencias de la exguerrilla FARC. 16 efectivos de la Fuerza Armada venezolana han muerto en estos combates que han forzado el desplazamiento de miles de civiles. Venezuela y Colombia rompieron relaciones en enero de 2019 y sus gobiernos intercambian acusaciones continuamente. La jornada comenzará el 1 de julio y terminará el 15 de julio. A su vez, dispondrá de 1.000 puntos de registro en todo el país. Los venezolanos que se quieran registrar por primera vez deberán tener 18 años o más y poseer su cédula laminada. Para las personas que deseen actualizar sus datos, lo podrán hacer en cualquier parte del país distinto a su zona de votación. El ente electoral dispuso en su página principal una sección para ubicar los puntos de registro distribuidos en el país.
A su vez, los partidos políticos que participarán en las próximas elecciones podrán tener un testigo en cada punto de registro. Mauricio Montalvo, canciller de Ecuador, reafirmó la importancia de la participación de su país por conseguir una salida consensuada y pacífica a la crisis que vive Venezuela. A su vez, reconoció la importancia de defender los derechos humanos, lo que podría producir el regreso de la diáspora a Venezuela. Explicó que se debe dejar las diferencias a un lado y trabajar por alcanzar el bienestar de los países. Por otro lado, se solidarizó con Colombia por los recientes disturbios sociales que vive el país. Primer contagio humano de la cepa H10N3 de gripe aviar confirmado en China. La Comisión Nacional de Salud China informó el martes que el 28 de abril un hombre de 41 años ingresó con fiebre en un hospital de la ciudad de Zhenjiang, en el este del país, y fue diagnosticado con H10N3 un mes después. Según el comunicado de la comisión, el riesgo de una propagación a gran escala es extremadamente bajo. Añadió que el hombre afectado se encuentra estable y que sus contactos estrechos no registraron anormalidades. El organismo calificó el H10N3 de poco patógeno en las aves, con pocas probabilidades de causar la muerte o enfermedades graves. Según la comisión, hasta ahora no se había registrado en el mundo ningún contagio humano de H10N3. En China se han detectado varias cepas de gripe aviar en animales, pero en personas es poco común. La última epidemia de gripe aviar en el gigante asiático tuvo lugar a finales de 2016 y 2017, con el virus H7N9. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde 2013 el H7N9 contagió a 1.668 personas y causó la muerte a 616. Perú era el país que tenía la posición número 13 en la tasa más alta de muertes a causa de la pandemia, con 2.103 muertos por cada millón de habitantes. Con la actualización, Perú pasa a ser el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, con 5.484 muertos por millón de habitantes, lejos de los 3.077 fallecidos del segundo puesto ocupado por Hungría. Con 33 millones de habitantes, el país andino registra más de 1.9 millones de contagios y ha enfrentado en meses anteriores una aguda escasez de oxígeno medicinal. La Unión Europea lanzó formalmente la plataforma técnica destinada a garantizar el trabajo en conjunto de los países, para así recibir los pases sanitarios que permitirá viajar entre los Estados miembros a partir del 1 de julio. El pase sanitario ofrecerá información de que el portador ha sido plenamente vacunado contra la COVID-19, ha arrojado un resultado negativo a un examen o ya está inmune por haber sido contaminado previamente. El documento, que se extenderá en modo impreso o digital, permitirá los viajes entre los países de la Unión Europea, en una tentativa por ayudar a recuperar la economía mediante la gradual reapertura del turismo. El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que contempla la pedofilia y específicamente los delitos de abusos contra menores cometidos por sacerdotes. La reforma implica que el delito queda tipificado en la nueva versión del código en un canon específico. Además, se amplían los periodos de prescripción y se indemniza a las víctimas. En principio, la pedofilia pasa de ser una violación de las obligaciones de todo religioso a un crimen contra la persona, lo que implica un cambio total de mentalidad. También será sancionado el sacerdote que induzca a un menor a participar en exhibiciones pornográficas o que conserve imágenes de pornografía infantil, sanción que puede llegar a incluir la expulsión de la Iglesia. Es la caridad la que exige, en efecto, que los pastores recurran al sistema penal cuantas veces haga falta, teniendo en cuenta los 3 fines que lo hacen necesario. Esto es, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del delincuente y la reparación de los escándalos. La medida es un paso más en la batalla del Papa Francisco contra los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia, un fenómeno que ha estado por décadas encubierto por la institución. La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales, para los cuales la prescripción del delito pasa de 5 a 7 años, mientras que para los clérigos llega a 20 años. El nuevo código entrará en vigor el 8 de diciembre.
y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción. La modificación del código era una medida exigida por las víctimas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que está de acuerdo que su país reciba la Copa América 2021, después que Argentina y Colombia desistieran de organizar el torneo. Previo al anuncio de Bolsonaro, el jefe del gabinete, Luis Eduardo Ramos, había afirmado que aún no estaba cerrado el acuerdo de celebrar la Copa América en Brasil. La nación carioca ha sido una de las más golpeadas por la pandemia de la COVID-19, contabilizando más de 462.000 muertes. Ciertamente, como lo dices, gracias a la resolución 0746 que entró en vigencia hoy, 2 de junio, ya se han habilitado los pasos fronterizos de Colombia, frontera con Venezuela. Así lo confirmó el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. En un reforzamiento del 25% adicional de oficiales de migración para todos los puestos de control migratorio en la zona de frontera con Venezuela, la instalación de cámaras térmicas para contabilizar el paso de personas, controles viales, acompañamiento de autoridades de salud, así como horarios específicos de entrada y salida al territorio nacional y un sistema de pico y cédula o pico y documento, iniciamos el día de hoy la apertura gradual de la frontera con Venezuela. En el caso del puesto de control migratorio fluvial de Puerto Carreño, comenzará a trabajar de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Por su parte, en el puesto de control migratorio del puente internacional José Antonio Páez en Arauca, comenzará a trabajar de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por su parte, los funcionarios que estarán en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander trabajarán para el ingreso de personas de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y para la salida del territorio colombiano de las personas tendrán un horario de 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El puesto de control migratorio de Puerto Santander trabajará de 6 a 4 de la tarde. Espinosa también se refirió a la tarjeta de movilidad fronteriza y a su relación con el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. En la medida en que todo avance de manera positiva, se analizará la posibilidad de retomar la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza, la cual, hay que decirlo y recordarlo, no servirá para acogerse al Estatuto Temporal de Protección por tratarse de un mecanismo diferente. En este documento de Migración Colombia también se informó que se implementará el plan Pico y Cédula, el cual funcionará de la siguiente forma. Las personas que tengan su terminal de cédula venezolana en par ingresarán durante los días pares. Por su parte, los venezolanos que tengan su terminal de cédula en impar ingresarán a territorio colombiano durante los días impares. Importante destacar también que el ingreso de niñas, niños y adolescentes dependerá del cumplimiento de estas normativas por parte de sus representantes. En este documento de Migración Colombia también se asegura que las personas que ingresen a territorio nacional deberán de llenar el formulario de estado de salud por la pandemia del COVID-19. Si tienen intención de permanecer en el territorio colombiano, deberán presentar una carta de invitación o una reserva hotelera. Pero si deciden tener a Colombia como un territorio de tránsito, deberán presentar un tiquete que compruebe que van a salir próximamente del territorio colombiano. Igualmente deberán presentar documentos de entrada al país vigentes y válidos. Yo con esta información me despido desde la Plaza Bolívar de Bogotá, lugar donde en este momento se desarrolla nuevamente una manifestación pacífica, hasta ahora en esos términos. Con esta información, como les digo, me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. El alcalde del municipio indicó que los pasos fronterizos de Venezuela no serán abiertos debido a los casos positivos de la COVID-19 en Colombia. Sin embargo, explicó que solo ingresarán los casos de carácter humanitario. Y hago este llamado a toda la población y del conocimiento público que en estos momentos solo está autorizado sobre el paso internacional y por parte del territorio venezolano es el paso y el canal humanitario como se ha venido desarrollando en los últimos meses. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí al fondo ese paso de la parte venezolana y parte del territorio colombiano sobre estas personas que están pasando sin ningún problema, que son temas de salud, temas de las personas que van a colocarse la vacuna, que tienen identidad colombiana y pueden pasar sin ningún problema. Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para las Emergencias y Desastres de la OPS, informó que hasta finales de la semana pasada, Venezuela no había confirmado el pago de $10 millones que debía realizar al mecanismo COVAX.
A pesar de los anuncios realizados por la administración de Nicolás Maduro de que habían enviado el dinero, Ugarte explicó que todavía no pueden respaldar esas afirmaciones. Por su parte, la UNICEF y la OPS recibieron información oficial de que para finales de abril se habían vacunado a 364.000 personas con Sputnik 5 y Sinopharm en Venezuela. Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explicó que se han violado los protocolos de bioseguridad en las filas para obtener la vacuna y a su vez rechazó que solo se esté inmunizando a la población que esté inscrita en el sistema Patria. El director señaló que hace falta informar a la población sobre el plan de inmunización y los pasos que deben seguir a la hora de vacunarse. Rechazó que efectivos uniformados sean los que estén dirigiendo las jornadas en vez de un trabajador médico. La OIT estima que para 2022 se pierdan 26 millones de trabajos, pero durante 2023 las empresas se podrían recuperar de estas cifras. La organización actualizó sus proyecciones debido a que el crecimiento de la economía se podría ver ralentizado debido a la lenta inmunización de la COVID-19 en los países. A su vez, proyectaron que la crisis causada por la pandemia no solo reduciría los puestos de trabajo, sino que también disminuirá la jornada laboral. La OIT aseguró que la crisis laboral está lejos de terminar, al tiempo que estimó que el número de personas desempleadas este año será de 205 millones. Radha Jain, médica de Nueva Delhi, explicó que el personal está estresado, asustado y cargado de trabajo. Desde principios de abril, la COVID-19 causó la muerte de al menos 165.000 personas en India, un país de 1.300 millones de habitantes que alberga algunas de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Más de 1.200 médicos murieron por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, 500 de ellos en los últimos 2 meses, según estadísticas de la Asociación Médica de India. Aunque la epidemia comenzó a disminuir, India registra cada día más de 3.000 muertos a causa del coronavirus y el sistema sanitario sigue colapsado. El país desistió de las acciones de rescate de los restos de la embarcación debido a la gran dificultad de la tarea, según informó la Marina en Indonesia. El KRI Nanggala 402 se hundió en abril a 800 metros de profundidad durante unas maniobras y los 53 tripulantes fallecieron. La Marina indonesia agradeció a la Marina china, quien envió a 3 barcos, por su colaboración. A su vez, se celebró una reunión dedicada al fin de las operaciones de rescate en Yakarta. La búsqueda no permitió localizar la parte principal del submarino, pero logró recuperar varias piezas. El submarino, construido en Alemania, uno de los 5 de la flota indonesia, desapareció de los radares el 21 de abril. Los animales han causado destrozos de cosechas y daños por más de $1 millón durante su paso. La manada, que incluye 3 bebés elefantes, salió a mediados de abril de una reserva en una región fronteriza con Laos y Birmania, rumbo al norte, y desde entonces ya han recorrido 500 kilómetros. Los elefantes han cruzado las ciudades durante la noche, detenidos en las carreteras principales o destrozando los campos de maíz. Su viaje es seguido de cerca por los habitantes y vigilada con drones por la policía. La semana pasada, los elefantes vaciaron un depósito de agua y las reservas de cereales de una granja. El salsero panameño Rubén Blades será homenajeado como la persona del año en la próxima edición de los premios Grammy Latino, la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués. Así lo informó este miércoles la Academia Latina de la Grabación. El artista, célebre por temas de compromiso social como Buscando América, Desapariciones y Prohibido Olvidar, será honrado durante esta 22 edición de la Gala de los Grammy Latino, en una fecha aún por determinar. Los países que recibirán la donación de vacunas serán Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Guatemala.
Estados Unidos repartirá 6 millones de dosis entre los países de Latinoamérica, entre los que también figuran El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe, así como República Dominicana. A su vez, se espera que entreguen en junio 80 millones de dosis entre los países del mundo y reiteraron que mientras la pandemia continúe en cualquier país, la población estadounidense se mantendrá en riesgo. Este jueves, en un acto realizado al oeste de Caracas, Guaidó precisó que la fase de pendulación ha iniciado para los sectores políticos del país, un proceso que a su juicio prevé resultados favorables y sólidos de cara al acuerdo de salvación nacional. El dirigente político espera que este nuevo intento de negociación no termine en otra etapa de frustración y lamentó que en el pasado los venezolanos no hayan visto consolidadas las propuestas y metas establecidas. Para que una negociación sea seria, para que una negociación sea factible, realista, se debe buscar la implementación de esto. Así que cualquier petición que tenga incluso la dictadura, que la lleve a la mesa. Mira, ahí están, ya lo dijo claramente Maduro. Yo creo que una negociación de micrófonos no es una negociación, le resta seriedad al proceso. Entonces, mira, Venezuela no solamente quiere, Venezuela necesita un acuerdo que atienda la emergencia humanitaria, que resuelva el conflicto político, que respete los derechos humanos, que atienda la situación de la Constitución en Venezuela, la reinstitucionalización del país. Mira, a la dictadura, que le preocupa mucho y lo ha hecho vocal de alguna manera. Lo que sucede en la Corte Penal Internacional tiene que ver con justicia, tiene que ver con acceso a la justicia, tiene que ver con no repetición. Para Guaidó, los planteamientos están sobre la mesa y el oficialismo está claro de lo que busca desde la oposición. Pidió a la administración de Maduro el mayor compromiso y mostrar respeto a los aliados internacionales que siguen confiando en la figura del presidente encargado. Estamos planteando, y lo respaldaron nuestros aliados, la disposición de nuestros aliados al levantamiento gradual de sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo integral. Creo que no es que lo está llevando a la mesa, no es que, miren, de nuevo, las peticiones que tengan, todo lo que quieran discutir, nosotros estamos listos siempre y cuando esto vaya orientado a un acuerdo o, mejor dicho, a una solución a la terrible catástrofe que está sucediendo en este momento en Venezuela, que incluye, por cierto, la integridad territorial. En su cuenta en Twitter, la dirigente política Delsa Solórzano expuso que el Comité de la Unión Interparlamentaria evaluó la solicitud realizada por Guaidó y consideró apropiado que la delegación viaje a Venezuela en una misión oficial. El comité estaría integrado por el presidente de la UIP, Duarte Pacheco, 3 miembros de la Unión y 2 representantes del Comité de los Derechos Humanos de los parlamentarios. En el mismo orden se conoció que Jorge Rodríguez, representante del Parlamento Nacional leal a Maduro, también había presentado una invitación a este comité. Se espera que el equipo arribe a Venezuela el próximo 21 de junio. La información fue reseñada por la prensa colombiana y hace eco a lo expuesto en el documento suscrito por el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, quedando de la siguiente manera. Puesto de control migratorio de Paraguachón, La Guajira, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora Colombia. Puesto de control migratorio fluvial de Puerto Carreño e Inirida, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora Colombia. Puesto de control del puente internacional José Antonio Páez Arauca, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora Colombia. Puesto de control del norte de Santander permitirá el ingreso desde las 6 de la mañana. En el caso de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, los viajeros podrán ingresar a territorio colombiano hasta las 3 de la tarde y deberán salir antes de las 5 de la tarde, hora Colombia. Puesto migratorio de Puerto Santander funcionará desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Han transcurrido 6 meses desde el inicio de las campañas de vacunación en diciembre de 2020 en el mundo. Al menos 2.000 millones de dosis de vacunas fueron suministradas en 215 países y territorios, según balances realizados a partir de datos oficiales.
El mundo llegó a 1.000 millones de dosis administradas al cabo de 5 meses de campaña de vacunación, pero solo hizo falta 1 mes y medio para multiplicar por 2 esta cifra. Las poblaciones deben tener una incidencia acumulada de 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días para poder abrir los bares y discotecas hasta las 3 de la mañana. Los españoles podrán acudir a lugares nocturnos en grupos de 6 y deberán usar el tapabocas dentro del lugar. El país europeo redujo a la mitad los contagiados por cada 100.000 habitantes, pero solo las Islas Baleares, Valencia y el enclave norteafricano de Ceuta cumplen con el requisito que pide el Ministerio de Salud. La Secretaría General de la OEA rechazó la inhabilitación de la contrincante opositora Cristina María Chamorro para las próximas elecciones presidenciales. El ente de la OEA explicó que el arresto domiciliario de Chamorro imposibilita el camino para unas elecciones libres. Por su parte, el Ministerio Público de Nicaragua acusó a Chamorro de los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en curso con lavado de dinero, bienes y activos. La OEA hizo un llamado a liberar a los presos políticos y respetar la Carta Democrática Interamericana. Las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayeron por debajo de las 400.000 por primera vez desde que la pandemia afectó la economía de Estados Unidos y causó despidos masivos, según datos difundidos por el gobierno. En la semana que finalizó el 29 de mayo se realizaron 385.000 nuevas solicitudes de ayudas por desempleo, ajustadas estacionalmente, por debajo de lo esperado y 20.000 menos que la semana anterior, dando otra señal que el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral se está atenuando. La expresión china Tan Ping se traduce a estar tumbado, frase que ha causado revuelo desde hace semanas en las redes sociales, en un momento en que millones de ciudadanos consumen su energía buscando trabajos que les permitan pagar un alquiler altísimo. Es por esto que los jóvenes han decidido obtener trabajos y tratar de alcanzar metas que ellos puedan pagar sin grandes. Las interminables jornadas de trabajo hacen que los padres vean apenas a sus hijos durante la semana y en algunos casos los han instalado directamente en la casa de sus abuelos. Las jornadas de trabajo en China explican en parte la reducción de la natalidad que el régimen comunista espera realizar esta semana, autorizando a las parejas a tener a partir de ahora 3 hijos. Las autoridades confirmaron la muerte de una niña de entre 2 y 3 años tras derrumbarse un edificio residencial de 4 pisos. Luego del accidente, 6 unidades de rescate acudieron al lugar y se mantienen en la búsqueda de personas con la ayuda de perros. La subalcaldesa de la zona oeste de Río, Talía Guelardo, explicó que las edificaciones en la zona no tienen los parámetros necesarios de construcción. El barco fue arrasado por un incendio que duró 13 días frente al principal puerto de Colombo, capital de Sri Lanka. Las autoridades del país iniciaron las acciones para tratar de contener en la mayor medida posible un desastre ecológico que ya está en marcha y susceptible de agravarse por un derrame de petróleo. Guardacostas de India participaron en las operaciones para extinguir el incendio que estalló a bordo del portacontenedores el 20 de mayo y uno de sus barcos con equipo especializado se encuentra en el lugar para contener un posible derrame de petróleo antes de que llegue a la costa. Recta final para un camino lleno de incertidumbres. A 50 días de los Juegos Olímpicos de Tokio, la presidenta del comité organizador dijo que el evento tiene el 100% de posibilidades de celebrarse, pese a la oposición persistente del público japonés. Sé que algunas personas se preguntan por qué estamos celebrando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en un momento como este. Pero como estamos en un momento difícil como este, creemos firmemente que los Juegos pueden ayudar a la rehabilitación de las personas y a la reconstrucción de las comunidades en todo el mundo que han sido tan divididas por el coronavirus. Creemos que los valores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son los que nuestras sociedades necesitan ahora, los que unirán al mundo nuevamente con el poder del deporte. La inauguración de los Juegos, aplazados un año por la pandemia de coronavirus, está prevista para el 23 de julio.
Esta podría ser la primera edición en disputarse a puerta cerrada, si se decide prohibir la entrada de espectadores locales para prevenir los contagios. La organización ya descartó la posibilidad de tener aficionados procedentes del extranjero. Como muestra de las dificultades que ha encontrado la organización, cerca de 10.000 de los 80.000 voluntarios previstos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos tiraron la toalla en los últimos meses, principalmente por preocupaciones sanitarias. Debido a una cuarta ola de infecciones, Tokio y otros 9 departamentos permanecerán en estado de emergencia sanitaria hasta un mes antes de los Juegos. La reina Isabel II recibirá en persona este 13 de junio al presidente estadounidense Joe Biden, luego que este participe este fin de semana en la cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra. Así lo anunció el jueves el Palacio de Buckingham. La monarca de 95 años se reunirá con el presidente y la primera dama Jill Biden en el castillo de Windsor, unos 50 kilómetros al oeste de Londres, donde vive retirada desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Este será su compromiso oficial más destacado, luego que presidiera la apertura de la sesión parlamentaria en Londres este 11 de mayo, en la que fue la primera aparición pública de la reina después del funeral de su marido, el príncipe Felipe. Este viernes, Luis Eduardo Martínez, representante de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento, presidido por Jorge Rodríguez, catalogó de inaceptable que en Venezuela se dé un proceso de diálogo alejado de la sociedad. Consideró pertinente que las reuniones entre Guaidó y Maduro sean de dominio público, en tiempo real y con detalles de lo que se discute y decide. Martínez cuestionó la actuación del líder opositor Juan Guaidó al no querer deliberar públicamente asuntos que a su juicio son del interés colectivo. Te saludo desde la ciudad de Cali, como bien lo dices, específicamente desde su centro histórico y desde las afueras de una de las instituciones bancarias que recientemente fue vandalizada en medio de estas manifestaciones que se han generado desde el pasado 28 de abril. Desde aquí te quiero presentar un trabajo especial que hemos venido preparando con la intención de mostrarles a ustedes lo que está ocurriendo actualmente en la ciudad de Cali. Por ello nos vamos de inmediato hasta un punto conocido ahora como Puerto Resistencia. Minga, así se hace llamar el joven que nos explicó cómo se vive dentro de este punto de la resistencia. Fue uno de los primeros puntos de primera línea, ¿sí? Se tomaron este búnker que estaba en el lado de acá, que estaban como para unas construcciones y todo eso, pero por cuestiones de revolución, de paro y todo eso, y para nosotros resolver todo de una, se tomó el búnker, se hizo el búnker como tal, y ahorita están haciendo, o mejor dicho, tienen ahí su cambuche, tienen todo, tanto ropa, ahí duermen, ahí cocinan, ahí hacen absolutamente todo, y es uno de los primeros puntos de resistencia. La camioneta que tengo acá, por ejemplo, nos han indicado que prácticamente hace un mes la dejaron y posiblemente iba a ser un carro bomba. Sin embargo, actuaron los bomberos de la zona, pero hasta ahora no lo han reclamado. Algunos consideran que forma parte de los bienes del Estado. En este recorrido también tuvimos la posibilidad de conversar con alguna de las madres de la resistencia, así se hacen llamar. Ella nos explica por qué se encuentran en este lugar y en qué forma apoyan a los jóvenes de primera línea. Porque hay muchos chicos que no tienen empleo, sabemos que los derechos han sido vulnerados, sabemos que este gobierno es un gobierno corrupto, que todo el tiempo ha abusado, ¿me entiende?, del pueblo. Ya nosotros nos cansamos, los jóvenes los tenemos que apoyar en cuanto nosotros podamos. Colaborarles a ellos, les colaboramos. En este caso estamos colaborando con la olla comunitaria para la primera línea y para todo el personal que se encuentre alrededor y venga por su almuercito, se le entregue el almuercito. Los jóvenes aseguran que se van a mantener en las calles hasta tanto sean escuchados. Hasta el momento de mi presencia en este lugar, totalmente pacífica la manifestación. Dejamos atrás la zona conocida ahora como Puerto Resistencia y nos fuimos hasta el puente El Comercio. Allí por más de 34 días se han mantenido jóvenes para manifestar su descontento en contra del presidente Iván Duque. Tomamos este punto como asamblea permanente hasta que el gobierno nacional nos dé respuesta y no vamos a ceder hasta que el gobierno nacional nos dé una respuesta contundente, nos diga cómo van a ser las políticas que en realidad sí van a servir a la población civil y no a sus amigos amañados. Este mismo viernes, el ministro de la Defensa, Diego Molano, informó que durante un procedimiento para desalojar a los manifestantes que se encontraban sobre el puente El Comercio, perdió la vida un funcionario de la policía. Desafortunadamente,
esta mañana en un operativo de desbloqueo en el Puente del Comercio en Cali. Por información de inteligencia, supuestamente se encontró una moto incinerada del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez. Y la misma información señala que presuntamente fue asesinado en ese punto de bloqueo de Cali y luego tirado al río Cauca. También consultamos la opinión del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien asegura que debido a estos bloqueos ha existido un alto nivel de ingobernabilidad en la ciudad de Cali. Tengo gran tensión ciudadana con hombres civiles armados disparando. Los espacios de gobernabilidad son precarios. Para poder recuperar esos espacios de gobernabilidad es imprescindible construir un orden colectivamente. Es necesario construir una mesa con muchos interlocutores y necesario atender las causas de la crisis. Si no se hace de esta manera, pues sencillamente no vamos a poder sostener la ciudad ante los eventos realmente dramáticos que han ocurrido. Por su parte, el secretario de Justicia y Seguridad de la Alcaldía de Cali entregó un balance de cuáles han sido las pérdidas económicas que ha dejado esta ola de manifestación en la ciudad. Bloqueos que tienen absolutamente dañada la economía colombiana. Si el COVID acabó con la mitad, todos los bloqueos han acabado por lo menos con el 20 o 30% más, llegando a dañar el sistema productivo de un país en un 80%, llevándolo casi a un problema de inmovilidad y generando una tasa de desempleo de más de 2 dígitos, entre 20 y 30%. Un tema muy delicado que obliga a que la Presidencia de la República, mediante un acto administrativo, ordene la asistencia militar. Declaraciones del secretario de Justicia y Seguridad de la Alcaldía de Cali. Él mismo nos comentó que durante el día de hoy se realizó un proceso de convivencia y perdón entre las personas que formaban parte de uno de los puntos de resistencia y también las autoridades del Estado. Manuel y toda la audiencia de BPI TV, con esta información yo me despido en esta oportunidad desde Cali. Yo soy José Hernando Mujica. Según testigos, esta tradicional celebración se realiza desde hace 300 años de manera ininterrumpida. El ritual fusiona y rinde tributo a los esclavos africanos, pueblos aborígenes y descendientes españoles que por años ocuparon las tierras del país sudamericano. La UNESCO reconoció esta danza como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012. Y durante los últimos 2 años, la danza de los Diablos de Yare se ha convertido en una hazaña en medio de la pandemia y la crisis económica acentuada en Venezuela. Los testimonios reseñados en portales de noticia hacen referencia a las carencias que hoy no permiten a los promeseros contar con los recursos ni el dinero para hacer las características máscaras. La opción más viable para los danzantes se basa en el reciclaje de los materiales. Este jueves Venezuela volvió a ser testigo de la danza de los diablos sin tomar en cuenta las medidas y protocolos sanitarios para evitar la propagación de la COVID-19. Puntualizó que aún persisten las evaluaciones de algunas vacunas, tal es el caso de la Sputnik V. Sostuvo que un grupo de especialistas continúan trabajando en la verificación y aprobación de esta dosis y que no puede adelantarse a los resultados, los cuales pudieran ser presentados en las próximas semanas o meses. Las declaraciones del director de la OMS se dieron en medio de una videoconferencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Seiko Hashimoto, presidenta del comité organizador, detalló que aunque este escenario no es descartable, confían en las medidas que serán aplicadas para minimizar el riesgo de contagios. Resaltó que la afluencia de personas y la circulación de las mismas por distintas zonas no puede controlarse en su totalidad, por lo que no pueden prevenir por completo que no se registren casos COVID-19. El Comité de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos continúa evaluando la situación cambiante de la pandemia para replantear algunas decisiones. Se acerca la hora de la verdad. La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo cerraron el jueves sus campañas hacia el reñido balotaje del domingo en Perú.
Sobre un escenario con pantalla gigante levantado en Villa El Salvador, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori se dio un abrazo de reconciliación con su hermano menor Kenji, de quien se había distanciado por pugnas políticas hace casi 4 años. Gracias, Kenji, por tu apoyo, por tu esfuerzo, por sumarte a esta campaña y sobre todo estoy feliz de volvernos a reencontrar como lo que somos, como hermanos. Casi a la misma hora, Castillo cerró su campaña en un mitin en la Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima. Acompañado por su esposa Liliana Paredes, enumeró algunas de sus propuestas en materia de salud y educación, así como la de convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna. También llamó a sus seguidores a defender su voto durante el conteo de sufragios. El día domingo, todos y cada uno tenemos que asumir el papel de personeros para garantizar y que se concrete el sueño de este pueblo y ser vigilantes en todo el Perú. No nos dejemos robar la voluntad del pueblo peruano. El candidato izquierdista recibió el simbólico apoyo del expresidente uruguayo José Mujica, quien lo exhortó a que no caiga en el autoritarismo y a reconocer sus errores si se equivoca para no perder la confianza del pueblo peruano. Facebook quitará a los políticos una exención que hasta ahora les permitía publicar contenido que se considere engañoso o abusivo. La controvertida autorización, que tendrá fin esta semana, fue otorgada argumentando que las publicaciones de políticos son de interés periodístico, pero a partir de ahora se someterán a los mismos estándares que otros usuarios, según el sitio web The Verge. Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de la AFP para comentar el asunto. El cambio de política se produjo después de que una junta de supervisión independiente señalara que Facebook hizo bien en bloquear al expresidente estadounidense Donald Trump por sus comentarios sobre la polémica invasión del 6 de enero al Capitolio en Washington. Trump fue suspendido de Facebook e Instagram luego de publicar un video durante el asalto a la sede del Congreso que protagonizaron sus seguidores, en rechazo a su derrota electoral. El exmandatario lo acompañó del mensaje: "Los amamos, son muy especiales". El copresidente del panel de supervisión, Michael Connell, declaró en una entrevista al programa Fox News Sunday que Trump se ganó su prohibición, pero subrayó que las reglas de la red social están en ruinas y necesitan ser arregladas. La barbería es un arte. Yo dije, wow, imagínate, un bus donde lo limpiemos todo y ahí se trabaja. Un día me dice él: vamos a comprar un bus. Y yo le digo, dale, vamos a comprar el bus. Y a los 3 días, 4 días ya teníamos el bus, empezamos a desarrollar. La economía en Venezuela sí se vio afectada y pues en su inflación es donde más lo notamos. Un venezolano hoy en día debe ganar entre 5 o 6 dólares mensuales. Es lógico, no se puede vivir con eso.